Y estaba pendiente. Ya, listo. Los tipos de sucesiones. Los tipos de sucesiones, tenemos esta primera definición que dice la sucesión constante cuando se cumple que tanto el valor que le antecede como el que le precede siempre van a ser iguales para todos los valores de n mayores iguales a 1. Es decir, tenemos una sucesión en donde se cumple 2,2,2,2,2, seno de 2, seno de 2, seno de 2, a eso se refiere la definición y se entiende como una sucesión constante, es decir, todos los valores de salida son iguales. Recuerden que los valores de entrada son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? A eso se refiere como una sucesión constante. Es casi como el equivalente de una función constante. Recuerden que la función constante y igual a k no era más que una recta paralela al eje X, ¿no es cierto? Más o menos les hago la equivalencia o la comparación, más no es lo mismo. Mucho cuidado, no es lo mismo. Una sucesión creciente se dice que es creciente si siempre el término que va adelante respecto al que va atrás siempre es mayor, ¿sí? Para todos los valores de n mayores a 1. Es decir, se cumple esta condición matemática que no es más que resolver la desigualdad de la cual partimos, ¿sí? El A sub n le vuelvo a escribir, quiere decir que la diferencia entre los términos que le antecede y le precede, al ser siempre mayor a 0, se entiende que es una función creciente. Aquí tenemos un ejemplo, n al cuadrado. Esta es función creciente porque si nosotros la desarrollamos voy a tener 1, 4, 9, ¿cuál sería la siguiente? 16, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En donde se puede verificar que 16 menos 9 es 7, es un valor positivo, entonces está cumpliendo esta condición matemática. Se entendería como función o una sucesión creciente. En el caso o la diferencia de una sucesión decreciente, se dice que es decreciente si A sub n es mayor o igual a sub n más 1. Aquí es lo contrario, no hay donde perderse. Para todo valor de n mayor a 1. Entonces se cumple que la diferencia del término que le antecede al que le precede, ¿no es cierto? Tiene que ser menos o igual a 0. Va a ser un valor negativo. Es lo único que se estaría entendiendo o interpretando, es lo contrario a lo que decía la función creciente. Aquí tenemos un ejemplo que ya que si yo le desarrollo voy a tener 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, etcétera. Y obviamente si le hago la diferencia de un quinto menos un cuarto, lo que voy a tener aquí va a ser 0,2 menos 0,25 menos a 0. Esto me va a dar un valor negativo fijo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se cumple que es una función decreciente. Bien, una sucesión monótona más o menos complementa lo anterior. Se dice que es monótona, creciente o decreciente cuando es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ya vamos a ver que hay sucesiones que en el momento que yo voy haciendo los valores de n, dando los valores de entrada, no necesariamente crece o decrece. Era como en el caso de las funciones. Por eso digo, es algo que deberíamos de sacar allá, asociarle, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que era una función creciente o monótona creciente cuando cumplía esta condición, que en el intervalo siempre era creciente. Pero hay funciones en donde, dentro de su forma matemática, pues no me voy a poner acá, pueden ser que en ciertos intervalos sean crecientes y en otros intervalos sean decrecientes. Por lo tanto, esta no es monótona creciente en todo su intervalo, solamente en ciertas partes. Sin embargo, aquí un poco establece esta característica y aquí tenemos dos ejemplos. Monótona creciente, monótona decreciente, ¿sí? En todos los valores que yo voy obteniendo, ¿sí? Como digo, un poquito aplicando los conceptos de funciones, que también, dada la definición que hemos dicho de lo que es una sucesión, también se las puede aplicar acá. Sucesión oscilante, sí, es lo que mencionaba hace un momento, o sea, valores que cumplen la condición A sub n mayor a n más 1 y a n más 1 menor a n más 2, es decir, el que antecede, el precede no me garantiza que siempre sea mayor o sea menor, van cambiando de
de valores, ¿sí? Van cambiando los valores y ahí tenemos un ejemplo, varios ejemplos, perdón. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos esta de aquí, la de acá, y en realidad el kit del asunto está en este signo de aquí que está definido en la potencia, porque a veces tomará signos positivos cuando n sea par y obviamente tomará valores negativos cuando sea impar. Ya, y alguien más creo que no. A ver, déjenme ver un ratito que alguien dice que no puede ingresar. A ver. Ok, ya. Listo, entonces aquí tenemos unos ejemplos de las sucesiones oscilantes, ¿no? Reiteraba, o lo que yo estaba reiterando es, efectivamente, aquí en realidad la connotación es del signo de este factor menos 1 elevado a la n más 1, y por las reglas del álgebra, nosotros sabemos que potencias pares se vuelven positivas, potencias impares, el signo permanece, ¿no es cierto? Entonces, eso lo hace oscilante a la sucesión. Sucesión acotada. Se dice que una sucesión es acotada es si existe un número real positivo m que hace que se cumpla a sub n es menor a m, ¿no es cierto? Obviamente cuando m es mayor a 0 para todo m. Reitero, creo que en las funciones también habíamos visto este concepto cuando decíamos que una función era acotada, ¿sí? Cuando en realidad tenía un máximo. Esto era acotada. Por ejemplo, la ecuación de una parábola, voy a poner el ejemplo más sencillo. La función llega y ya no puede ser mayor a este valor, ¿sí? Y es lo que me está diciendo aquí. Con n igual a 1, 3, la función se vuelve acotada en un valor establecido si yo le desarrollo esta sucesión como tal. Por ejemplo, si n toma un valor extremadamente grande, ¿qué va a pasar con este término? ¿Quién me dice? Se va a volver casi cero. Exactamente, entonces frente al 3 yo le puedo hacer despreciable, entonces el valor va a estar acotado en 3, a eso se refiere, ¿sí? Que existe un valor en donde va la función. Si yo comienzo a dar el valor de 2, a ver, si yo le desarrollo esta sucesión, déjenme ver un ratito, borrémosle, ¿no es cierto? Si yo le desarrollo esta sucesión, ¿qué voy a tener la primera? La primera va a ser 4, el primer término, el siguiente, ¿cuánto va a ser? 1/2, ¿cuánto me va a quedar? 7 medios, si no estoy mal. El siguiente, ¿cuánto va a ser? 3, 9, 10 tercios me parece, si no estoy mal. El siguiente va a ser con 4. ¿Cuánto va a ser el siguiente término? Si me ayudan, 4, 12, 13 tercios, si no estoy mal, etcétera, etcétera. Y el último término, si n comienza a crecer, voy a tener que va hacia el valor de 3. ¿Sí? Ese vendría a ser una sucesión acotada, ¿sí? Si hacen las divisiones, 7 para 2 es 3,5, si hacemos 10 para 3 es 3,33, 13 para 3 me da 3,25, etcétera, etcétera, etcétera. Una progresión aritmética es una sucesión de números en la que cada término aparte del segundo es igual al precedente más una constante fija. Aquí es cuando se comienzan a aparecer las sucesiones y la dependencia entre los términos. Por ejemplo, reitero, la progresión aritmética. Ahí tenemos unos ejemplos, 1, 3, 5, 7. Y si ustedes ven el término que va hacia adelante respecto al de atrás, a todos les vamos sumando un valor de 2. 1 y 3 es 2. Entre 3 y 5, 2. Entre 5 y 7, 2. El siguiente ya sabemos que es 9, el siguiente es 11. Entonces, a eso se refiere como una progresión aritmética, porque la razón que le da el siguiente término, en este caso, es igual a 2. 1, 2, 3, 4, la progresión o la razón es igual a 1. 1, 4, 7, 10, como vimos en un ejemplo anterior, era k igual a 3. Entonces, eso se define como una progresión aritmética. Una geométrica es diferente. Dice, la sucesión de números implica que cualquier número natural n verifica lo siguiente, que en este caso no suma, sino se lo multiplica, como podemos ver en este caso. ¿Sí?
A sub n es igual a q sub a sub n. En este caso, si nosotros vemos en el ejemplo que está ahí planteado, entre el 2 y el 3 hay un factor de 3 que multiplica. 3 por 2, 6. 6 con respecto a 18 es el mismo factor. 18 con 54 el mismo factor. Por lo tanto, este término que me genera esta progresión geométrica es q igual a 3. ¿Sí? Y recibe esa denominación o esta definición. Sucesión convergente es aquella que tiene un límite y existe. Por ejemplo, en el caso anterior de esta sucesión acotada, esta podríamos entenderle que es una sucesión convergente, porque si yo le extiendo el n al infinito, lo que yo decía hace un momento, este término se me va a eliminar porque es un valor extremadamente pequeño frente al 3 y obviamente converge al valor de 3. Lo que estoy analizando aquí es el límite. Y obviamente convergente porque el límite debe de existir. Por ejemplo, esta también podría ser, esta también es una función acotada, ¿sí? La de aquí, a ver, vamos a ver un ejemplo. Esta no es acotada porque si nosotros le analizamos con el límite cuando n tiende a infinito, sabemos que el término enésimo va a ser un valor extremadamente grande. ¿Sí? No son convergentes. Bien. Bien, la importancia del signo de una sumatoria sigma que contiene un número infinito de términos y la aplicación, como nosotros, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver, perdón, no, aquí vamos a entrar a otro tema que se define como son las series, que también vamos a utilizarle sobre todo en la definición de la integral. Y veamos cómo le vamos a establecer la serie y también vamos a ver cómo están relacionados con las sucesiones. Por ejemplo, yo quiero representar al número x igual a 2/3. Si hago la operación algebraica, si yo hago la operación algebraica de 2/3, yo sé que numéricamente ese resultado me da 0,666, ¿no es cierto? Periódico. Esa es la característica ya numérica de esa relación o de esa división 2/3. Sin embargo, el 0,666 yo le podría representar como la sumatoria de varios términos, ¿no es cierto? 6 dividido para 10 es 0,6, más 6 dividido para 100 es 0,06, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo, en el momento que voy sumando, me tiene que dar como resultado el 0,666 periódicos. Y podría yo representar con varios términos. Bien, y como digo, ya vamos a ver de pronto aquí la conexión con las sucesiones. Ahora, ¿qué se entiende como la serie? La serie se entiende como una suma de un número infinito de términos en el cual se incluyen sucesiones formadas de una forma o de una manera particular. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, veamos qué podemos hacer aquí. ¿Sí? Si nosotros observamos los denominadores, yo aquí podría hacer la siguiente condición. Este es 6 elevado a la 1. ¿No es cierto? Este término es 6 de 10 elevado al cuadrado. El siguiente es 6 elevado al cubo, perdón, de 10 al cubo, perdón. 6 de 10 elevado a la cuarta. Y puedo darme cuenta que los siguientes términos que le continúan tienen una misma característica, tienen un factor de 10 que está elevado a una potencia, ¿sí? A un número entero. Es decir, yo le podía expresar que los siguientes términos, porque se genera una sucesión, lo puedo escribir de esta manera. Aquí está generada una sucesión. ¿Sí? Y lo que dice, la serie es la suma de un número infinito de términos en el que se incluyen sucesiones formadas de una manera particular. Yo ya he generado una sucesión, pero ahora para meterle dentro de la serie, ¿no es cierto? Es más o menos lo que está aquí representada, las diferentes sucesiones que yo le estoy dando, porque recuerden que este valor de 0,06, yo también le pude haber dicho, solamente le considero el 0,6.
O le puedo considerar el 0,66, o le puedo considerar el 0,666, o le puedo considerar con más términos, etcétera, etcétera, entendido que este es un número periódico. ¿Sí? Entonces, si le sumo el primer término, vendría a ser en mi ejemplo solamente el 6 décimos. Si le sumo el segundo término, sería 6 décimos más 6 a 10 al cuadrado o 6 sobre 100. Si le sumo el tercero, etcétera, 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 y de esta manera genero ese concepto matemático de una serie, ¿sí? Que es una suma de sucesiones. Si ven ustedes aquí, es la sucesión que yo acabo de determinar en el ejemplo anterior. ¿Estamos? Para mi ejemplo anterior, el A sub n tenía esta forma. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Aquí únicamente le diría, la sucesión es 6 sobre 10. Acá sería 6 sobre 10 más 6 sobre 100. El siguiente sería 6 sobre 10 más 6 sobre 100 más 6 sobre 1000 y etcétera, etcétera. Pero esto yo le puedo convertir en esto es lo que se convierte en una serie, lo que está aquí definido. La suma de los términos de una sucesión. Bien, aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a ver y vamos a correlacionar con una serie y la sucesión. Dice, dada la siguiente sucesión, la sucesión es esta, n más 1. Y lo que me pide es hallar la sucesión, muy bien, de la serie, lo que va a definir la serie. Muy bien. Aquí un poquito se hace una cuestión algebraica solo por conveniencia. Ustedes si observan, le está dividiendo este producto del denominador, le convierte en una operación algebraica de una resta de dos términos, pero el resultado siempre me va a volver a lo mismo. Bien, entonces la primera suma corresponde cuando n es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces tengo que sustituir 1, la primera suma es el término a sub 1 con n igual a 1 y hago la operación. Me resulta que es 1 menos 1 medio. La segunda suma contempla dos términos, el a sub 1 y el a sub 2. Este es el a sub 1 que se obtuvimos del caso anterior y este es el a sub 2, que todo sale de acá. Estos son los términos que salen de acá. Y me resulta 1 menos 1 tercio. Las S3 son tres términos. Recuerden que este es de la sub 1, este es de la sub 2 y este es de la sub 3, que en resumen me da lo de acá. Ahora, si yo observo este término que es el S1, este que es el segundo S2 y este es el S3, yo podría ya tener una perspectiva de a qué es igual el S4. ¿A qué sería igual el S4? ¿Quién me puede indicar en base a esta secuencia que se está dando? A 1 menos 1/5. A menos 1/5, correcto. Si ven que en la serie también se está generando una sucesión. ¿Estamos? Entonces, yo podría ya generalizar esta serie como una sucesión, ¿no es cierto? Mediante estas operaciones. Tengo que es el 1 menos 1n más 1, que es el resumen de lo que tenemos acá expresado. Y al final me resulta que la sucesión de S ahora viene a ser este término de acá. ¿Sí? ¿Estamos? Y de esta manera, a partir de una sucesión, yo obtengo esta serie de acá. Este es ya el resultado. Que para el valor de n que le obtenga, obviamente lo que yo estoy diciendo es, en el momento que voy el valor de n, lo que estoy diciendo es cuántos términos estoy sumando. Si digo n igual a 1, esto quiere decir que yo he generado esta serie del primer término. Si digo n igual a 2, he generado una sucesión de la serie de dos términos. Si digo de 10, ¿no es cierto? Esto es como si estuviera sumando los 10 términos de esta sucesión. Entonces ya no tengo que hacer esa operación matemática. ¿A qué me refiero? Si digo s igual a 10, yo no tendría que hacer esta operación matemática, porque yo ya la he representado mediante una única relación. Esto sería largo desarrollarlo, una pérdida de tiempo, pero yo ya tengo una relación matemática que me dice, este es el resultado de la suma de los 10 primeros términos.
¿sí? Estamos, así yo voy generando esa serie y lo que he desarrollado es una sucesión de la serie, ¿sí? Bien, aquí algunas características. Dice, sea una sucesión de números reales para cada valor de n que pertenece a n. Se define entonces el Sn como lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? La sumatoria o la suma de las sucesiones. La serie es la suma de los diferentes términos de una sucesión. Dice, siendo la sucesión, y reitero, recuerden, si yo quiero la sumatoria de S1, solamente toma el primer término. Si quiero S2, toma los primeros dos términos, S3, los tres primeros. Ahí también estoy generando una sucesión de la serie, ¿sí? Entonces, para poder representar eso, es mediante esta relación matemática. Aquí yo tengo la sumatoria de los diferentes términos. Lo que me está dando es la sumatoria de todos los términos, o lo que es equivalente, el límite de la sucesión de Sn, ¿sí? Para obtener a dónde va la sumatoria total. ¿Sí? Ya, los números A sub 1, A sub 2, A sub 3 son los términos de la sucesión de A sub n, y la serie S1, S2 son las sumas parciales de la serie. Volvemos a reiterar lo que ya hemos mencionado, ¿sí? Porque eso quiero que quede bien claro. S1 es esta suma, S2 es la suma de estos dos, S3 es la suma de esos tres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí hay que diferenciar que estos dos límites no son iguales, ¿sí? Hay que diferenciar. Porque una cosa es sacar el límite de la sucesión y la otra es sacar el límite de la sucesión de la serie, ¿sí? Hay que tener bien claro eso. Que los resultados sean iguales es otra historia, porque a lo mejor estos dos límites pueden que me den el mismo valor numérico. Sí, esa es otra cosa completamente diferente. Y alguien puede decir, oiga, profe, pero si el límite de la sucesión A sub n es igual al límite de S de n, sí, esa es otra cosa completamente diferente como resultados. Bien, la convergencia y la divergencia que se puede dar, ¿no es cierto? Si la sucesión de unas sumas parciales Sn converge a un número S, se dice que la serie converge, es encontrar el límite nada más. Caso contrario, ese límite sería divergente y la serie no converge a ningún valor. Nada más, eso es lo que estaríamos sacando. Dice, si la sucesión de las sumas parciales S diverge, entonces se dice que la serie diverge y no tiene ningún valor simbólico. Lo que acabo yo de mencionar, eso ya es un concepto más bien de límite. Cuando el límite me da un resultado más infinito o menos infinito, lo que se entiende es que el límite no converge, nada más. Eso es lo que estamos sacando. Recuerden, esa es la definición de límites como tal. Bien, ahora aquí hay una parte bien importante. Habíamos dicho que una serie es una suma infinita de los valores de una sucesión. Sin embargo, yo puedo tomar una cantidad definida de una sumatoria. ¿Sí? Hagamos cuenta que yo tengo, ¿no es cierto?, una serie que está así definida como A sub 1, ¿no es cierto? A ver, perdón. A ver. Aquí mismo ya está explicado esta parte. Ya, pero vamos a colocarle acá. Antes de hacer la separación. Dice, tengo A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, ¿no es cierto? A sub n más A sub n más 1 más A sub n más 2, y le continúan los términos. Pero lo que está diciéndome es, ¿qué pasa si yo quiero dejar acotada mi serie, mi serie hasta un valor A sub n, hasta n? ¿Sí? No debemos de olvidar que esta serie en contexto le continúa una sumatoria de más términos. Entonces aquí lo que se separa es, si digo, este es el S10 de 10 términos, lo que le continúa se entiende como el residuo. ¿Sí? Y en algunas partes es muy importante porque eso me da ciertas características, sobre todo cuando se analizan los errores.
¿sí? Y me da alguna información muy importante. En algunos casos uno tiene que definir cuántos términos de la serie va a utilizar. 10, 20, 30, 2, 3, 4, pero entender que lo que le continúa, que se entiende como residuo, hay que ver si es relevante o no es relevante. Por ejemplo, pongamos este ejemplo, vamos a ver, esta de aquí. ¿No es cierto? Esta es una sucesión. Yo le quiero aplicar en las series. ¿No es cierto? Entonces yo digo, voy a hacer una serie de 5 términos. Entonces yo voy a sumar los 5 primeros términos. ¿Cuáles vendrían a ser? 1 más 1 medio, más no, a ver, sería un cuarto, perdón, aquí. Aquí sería más un noveno, más 1 sobre 16, más 1 sobre 25, y esto le continuaría 1 sobre 36, 1 sobre 49, etcétera, etcétera. Ahora, 1 sobre 25, ya me la resta de 1 sobre 36. Denme sacando estos dos valores, por favor. 1 sobre 25, ¿cuánto me da? Y 1 sobre 1 36 sobre, 1 sobre 25 es 0.04. es 0.04. Y el 1 sobre 36 Es 0.027. 0.027. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a lo mejor este 0.4 o este 0.27, a lo mejor no es incidente con respecto a este resultado. Sí, o sea, no me marca una diferencia, o sea, no es lo mismo como decir el caso de, a ver, vamos a ver, como decir el caso, ya, ¿sí? O sea, a lo que quiero llegar es que a lo mejor estos valores, que cada vez son más pequeños, en el resultado no es relevante. No me aporta ninguna información, no me va a dar ningún cambio en el resultado final. Por ejemplo, tomemos la suma de los 10 primeros términos. El 1 sobre 10 al cuadrado debe ser 1 sobre 100. 1 sobre 100, ¿cuánto me da? El resultado. ¿Cuál es el resultado de 1 sobre 100? 0,01. 0,01. ¿No es cierto? Bien, entonces aquí creo que se puede observar que yo no necesariamente tengo que tomar todos los términos de una serie E sub n. Insisto, a lo mejor solamente con los primeros 5, con los primeros 6 o menos, sobre todo en este caso 1 sobre n al cuadrado, que le he considerado, ¿qué incidencia va a tener? ¿Qué tal si le hacemos una sucesión? Creo que para que se vea más claro le voy a hacer lo siguiente. Hagamos de esta sucesión a sub n de 1 elevado a la cuarta. ¿Sí? Creo que para que se aprecie de mejor manera. Si hago la suma de los 5 primeros términos, aquí vendría a ser S sub n, perdón, le voy a colocar. Aquí vendría a ser, ¿qué términos vienen a ser? Sería el 1 más 1 sobre 16 más 1 sobre 3 al cubo, ¿cuánto me da? 81, ¿no? Más 1, 4 a la cuarta, 1 sobre 256, De más... 3 al cubo es No, 27. la cuarta es, la cuarta. Ah, perdón. Sería 256, aquí sería 25 sobre 25, sería 625, y etcétera, los siguientes términos. A lo que yo voy, quiero que se vea esa parte para saber por qué le tomo hasta una cantidad de n y por qué se entiende que es el residuo. Bien, 1 sobre 16, ¿cuánto me da? 1 sobre 16, ¿cuánto es? 0,06. ¿Cuánto? 0.06. Ya. El 1,81, ¿cuánto me da?
0,01. El 1 más 256. 0,003. El 1 sobre 625. 625. 0,001. ¿Sí? Y obviamente si le sigo viendo las siguientes cantidades, hagamos cuenta de que yo quiero únicamente que mi número tenga 2 decimales. Tal vez hasta aquí le podría tomar, porque los de acá ya no van a ser incidentes en el resultado. Entonces, a esto le entiendo como un S sub n. Sin embargo, esto se conoce como el residuo. Los siguientes términos que le continúan. Tal vez, no sé si aquí se aprecia con mayor claridad que yo no tengo que tomar todos los términos necesariamente, o una gran cantidad de términos. O sea, en este ejercicio, si tomo los 10 primeros términos, estoy perdiendo el tiempo y estoy perdiendo los recursos al hacer los cálculos numéricos. Figúrense, 10 a la cuarta. ¿Cuánto es 10 a la cuarta? 1 para 10 a la cuarta. Sería 1 para 10.000, me parece. Dividan 1 para 10.000. ¿Cuánto me da ese valor de 1 para 10.000? ¿Cuánto me da 1 para 10.000? 0,001. Debe ser 4 ceros por lo menos. Bueno, debe ser algo así, ¿no es cierto? Pero yo lo que vuelvo a reiterar es, ¿qué incidente podría ser esa cantidad numérica en el resultado final? No es incidente. Sin embargo, yo tendría que hacer todas esas operaciones y yo puedo estar perdiendo tiempo, puedo estar haciendo, más si hago un cálculo numérico en una computadora, en un programa, estoy perdiendo tiempo allí y estoy mal utilizando un recurso. ¿Sí? Entonces, muchos de los ejercicios a lo mejor deben de ser sesgados y decir, muy bien, este residuo me va a permitir analizar el error. ¿Hasta dónde para mí eso es permisible? O sea, hasta dónde digo esto es factible y con este resultado yo estoy satisfecho. ¿Sí? Esa es la idea o el contexto de esta parte. De por qué no escojo toda una serie. Vuelvo a reiterar, por eso que puse este ejemplo allí de 1 elevado sobre n a la cuarta, justamente porque hay valores que a lo mejor no son incidentes, no me representan nada, ni me van a cambiar inclusive el resultado. No voy a ver un cambio sustancial en el resultado, ¿sí? Otros tipos de series también que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, esta serie telescópica que tiene esta forma matemática, ¿sí? Que es la sumatoria de esa relación, una serie geométrica, y esto es muy interesante porque una serie geométrica que tiene esta estructura algebraica, ¿sí? Que tiene esta estructura algebraica, yo la puedo sustituir mediante esta relación. Toda esta serie, o viceversa, ¿sí? Porque, ojo, esto se me mueve en los dos sentidos. Yo cuando tengo esta forma matemática, le puedo transformar en lo de acá. O viceversa. Esto le puedo transformar en una serie de esta forma. Si ustedes ven, este es un polinomio de grado n. Y le puedo reemplazar por esta relación matemática, así de simple. Estas son las transformaciones. En la bibliografía ustedes van a encontrar la bola de transformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio, ¿no es cierto? Que es una serie que vamos a sacar el límite para ver hacia dónde converge. Si saco la sumatoria, si ustedes observan, esto de aquí, aplicando la definición anterior, la transformé. Si ven que toda esta relación matemática que es la serie, mediante la expresión anterior, le transformó en esto. En este caso, x es igual a 1/2 y utilicé esa notación que acabé de mencionar, la que está atrás explicada como una serie geométrica. Toda esta serie le transformé esta relación y allí analicé el límite de manera normal, ¿sí? Y obviamente me da que la convergencia es 2. Ya esto es más bien una transformación matemática para hacer esos tipos de análisis. Lo mismo hacemos acá. En este caso, x es igual a 3. Le transformo esta serie en esta relación matemática y aquí analizo y en este caso me dice que la serie es divergente en esta situación, en este problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos entendiendo de haber hecho este análisis?
¿Qué es lo que se entiende? Que si yo desarrollo esta sumatoria de aquí, la suma de todos los términos me va a dar el valor de 2. Es decir, si yo hubiera desarrollado esta serie, y para eso aplico el límite, para no hacer esta operación matemática, aquí voy a tener 1/2, más 1/4, más 1/8, más 1/16, más 1/32, más 1/64, más etcétera, etcétera. Si ustedes van haciendo las sumas, si lo pueden hacer en este momento, súmenle por lo menos estos términos y díganme qué resultado lo obtienen hasta 1/64. ¿Pueden sumarle? Todos estos términos, Eli. 1/2, más 1/4, más 1/8, más 1/16, más 1/32, más 1/64. Ténganme sumando. 0,98. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0,98. 0,98, ¿sí? Obviamente, si yo sigo sumando los siguientes términos, 1/124, 1/128, 1/256, etcétera, y obviamente sumo, qué sé yo, 100 valores, que es un trabajo extremadamente largo hacer esto, ¿sí? Van a darse cuenta que este valor de 0,98 va a comenzar a incrementarse y al final lo que está diciéndome es que si yo sumara 1000 valores, los 1000 primeros valores, que insisto es una locura, tal vez en la tablita de Excel podríamos hacer, si le hago la fórmula para que ustedes verifiquen, me va a decir que el valor de la sumatoria tiende a 2. ¿Sí? Entonces, por eso hago aquí el análisis del límite. Y con el análisis del límite me evito de hacer todo ese procedimiento matemático. ¿Sí? Lo mismo sucede en el ejercicio de aquí abajo, donde me dice que esta serie es divergente. Aquí es mucho más sencillo observar eso, porque si yo desarrollo la sumatoria, ¿qué voy a tener? 3 más 9, más 27, más 81, más los números que le continúan. Es evidente que la suma esto, ¿hacia dónde va a crecer? Hacia más infinito. ¿Sí? Estamos a diferencia de lo de acá. Me está dando la convergencia nada más. Bien. Las aplicaciones de este análisis, volviendo un poquito al ejercicio que partimos anteriormente, que era 2/3, aquí lo vamos a aplicar a un ejercicio que sería 1/3, a 1/3. ¿Sí? Esto es 1/3. Que yo lo puedo expresar con estas sumatorias o le puedo expresar de esta manera. Y aquí es donde yo puedo hacer lo siguiente. Le puedo expresar esto como una sumatoria, ¿no es cierto?, de 3/10 a la k, donde esto va desde k igual a 1 hasta n. Y aquí puedo aplicar yo el límite. Aquí ya hago algunas operaciones algebraicas si es que las quiero desarrollar, ¿no es cierto? Aquí lo único que le he bajado es el término acá de k, desde k igual a 0, nada más. Es lo que me permite mover los subíndices aplicando ciertas operaciones o reglas, pero esto de aquí es equivalente a lo de acá, vale lo mismo. Y aquí le aplico el límite, ¿sí? Entonces, aquí, este primer término de aquí es aplicar esa regla matemática que es una serie geométrica, le transformo en esto, ¿sí? Le aplico el límite y resulta que lo que se entendería es justamente el resultado que me tenía que dar, que toda esta sumatoria me tiene que dar 1/3, es lo único que estoy demostrando. ¿Sí? Se supone que la sumatoria de 0,3 más 0,03 más 0,003, que es la consecuencia de una sucesión o la sumatoria de los términos de una sucesión, obviamente me tendría que dar como resultado a 1/3, que aquí está demostrado con el límite. Si ven, hemos hecho esa demostración. No es más que una simple demostración lo que se ha hecho allí. Estamos un poquito. Vamos a dejar allí para mañana continuar con otros conceptos que de igual manera los utilizaremos en la integración, ¿sí? Como es la notación sigma, qué me representa, cómo se interpreta, que está nuevamente conectado justamente con lo que hemos visto entre sucesiones, series, sucesiones, ¿sí? Netamente ligado, pero ya esto es notación matemática y veremos algunas transformaciones que también que pueden ser muy relevantes, las propiedades que se pueden aplicar aquí, ¿sí? Y qué otras propiedades no se pueden aplicar aquí porque se puede cometer ciertos errores.
Sí, listo. Le dejamos hasta allí. Y aquí con ustedes cuando nos vemos el día jueves. ¿Estoy bien? Sí. Sí. Listo. Yo trataré de subir la grabación al canal para que de ahí, si alguien quiere chequear o revisar, lo pueda hacer. Los que no están suscritos al canal, por favor, háganlo para que puedan revisar y chequear los videos que se van subiendo.